¿Quién no ha necesitado alguna vez deshacerse de un mueble viejo o realizar una mudanza? ¿Es realmente inservible todo lo que tiramos a un contenedor? ¿Cuál es el verdadero precio de la basura? Tras hacerse estas preguntas, 4 jóvenes en paro del Parque Alcosa, un barrio dormitorio situado en el municipio valenciano de Alfafar, decidieron dar un giro a sus vidas y buscar un futuro que les alejara de la marginalidad a la que parecían estar abocados. No estuvieron solos en este viaje. Fueron arropados por el movimiento asociativo Parque Alcosa, surgido a mediados de los 80 para paliar las enormes dificultades a las que debían hacer frente muchas de las familias que allí residían. El barrio daba pocas oportunidades de empleo a sus jóvenes porque carecía por completo de cualquier tipo de actividad industrial o económica que pudiese generar expectativas de una vida mejor. En este contexto nació la Cooperativa Social del Parque Alcosa, encargada de la limpieza del barrio desde 1987 y que fue una verdadera escuela para muchos chavales. De esa experiencia asociativa de haber aprendido una serie de chavales que nos encontrábamos en el paro o que teníamos trabajo precario y de tener ya una formación propia de organizarse, de reunirse, de pensar las cosas con un poco de planificación y de proyección, decidimos crear una cooperativa. A raíz de una pequeña contrata para realizar la recogida y reciclaje de las cajas del mercado de las que se hacen cargo estos 4 jóvenes, nace en 2001 Reciclaje Els Trasters Cooperativa Valenciana, hoy situada en Benetússer. Poco a poco y dedicándole unas cuantas horas al principio, el proyecto fue tomando forma. Queríamos ser los dueños de nuestro proceso de trabajo y de nuestro proceso de socialización. Y ahí sí que lo teníamos muy claro, es decir, la idea de crear nuestro propio puesto de trabajo, ¿no? Nuestro empleo. Y la cooperativa era lo que más se acercaba a nuestra filosofía. Durante el primer año de actividad de la cooperativa, la intervención de los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local de Benetússer, en colaboración con el Servicio de Atención a Emprendedores de Cedecta, fue igualmente importante para la consolidación del proyecto. El Ayuntamiento valoró muy positivamente la creación de una iniciativa empresarial en un ámbito como el del reciclaje, entre otras razones porque al tiempo que se impulsaba una nueva actividad económica en el municipio, la cooperativa cumplía con una doble función social. Por un lado, integraba sociolaboralmente a sus socios y por otro daba respuesta a una demanda creciente en el ámbito de la recuperación y el reciclaje de materias diversas que, si no se trata correctamente, acaba por convertirse en un grave problema para los poderes públicos. Vam iniciar, com he dit, el procediment de qualificació com a empresa INC. Això requereix que hi hagi una participació de l'Ajuntament en el projecte empresarial i aquella participació es va produir mitjançant una ajuda econòmica en formació sobre aspectes diversos de l'activitat empresarial, sobre la cessió les instal·lacions municipals per a alguna reunió, per a l'inici del projecte i bé, un acompanyament en definitiva al projecte en els seus inicis, que a més és l'època més difícil per a posar en marxa una activitat empresarial. Hoy Reciclaje Els Trasters Cooperativa Valenciana es un proyecto consolidado que da empleo a 5 personas. Tiene como clientes a grandes empresas, ayuntamientos y particulares. Sus ingresos provienen a partes iguales de la recogida de envases y cartones a grandes empresas de la zona, de contratos con ayuntamientos como el de Alfafar, para el que hacen una recogida semanal de cartón patio a patio desde hace 13 años, la limpieza de los mercados y el baldeo de las calles, o el de Benetússer, donde llevan a cabo la recogida y el reciclaje de voluminosos. El resto proviene de las ventas realizadas en la tienda Rastro que la cooperativa posee en Benetússer y que les permite reintroducir en el mercado bienes de segunda mano que de otra forma acabarían en el vertedero. Y por último, del vaciado de muebles y otros objetos que realizan a empresas y particulares. Todo lo que recogen es cuidadosamente tratado para su posterior reciclaje. Lo que es para la madera lo llevamos a reciclar a las herrerías, lo que es a la chatarra lo llevamos a los circuitos tradicionales de los chatarreros, lo que es cartón y papel se recicla como papel y cartón, lo que es muebles que son aprovechables los traemos al Rastro, le hacemos un pequeño arreglo, una pequeña limpieza y los revendemos baratos, y lo que ya es inservible lo llevamos a un vertedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente y ahí se supone que acaban de darle un último tratamiento industrial. En la tienda de segunda mano de Els Trasters se puede encontrar casi de todo. Muebles de todas las épocas, libros, piezas de cristalería y cerámica, juguetes, ropa, todo un mercadillo en el que cabe el regateo siguiendo los usos y costumbres de otras culturas. Y es que sin inmigrantes la tienda no existiría. El 50% de sus clientes habituales son inmigrantes, principalmente árabes, rumanos y ecuatorianos.
El resto son personas con pocos recursos o aficionados a las antigüedades. Para todos ellos, este tipo de comercios supone una manera de adquirir muebles y objetos diversos a precios asequibles que de otro modo no podrían adquirir, lo que para los socios de esta cooperativa supone un motivo más de satisfacción, además de un argumento de reivindicación ante los poderes públicos. Pensem que la política més acertada de reciclatge que poden fer els ajuntaments és incentivar grups recuperadors locals com el nostre, donar-los les contractes de la recollida de residus, siguin més selectiva o menys selectiva, donar-los un ecoparc per a gestionar i d'ahir segur que d'això fem i se pot generar riquesa social. Después de 8 años con el rastro y de 14 dedicados al reciclaje, son muchos los que en la comarca conocen ya a Estrasters. Gracias al boca a boca y a su manera de trabajar, nunca faltan los clientes. Cooperativa Estrasters, dígame. Vale, pues ¿puedo progresar? Sí.